Hola, mis queridos hermanos y amigos. Les saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en esta hora estoy aquí para llevarles a ustedes un estudio del libro de Jeremías. En esta ocasión, el tema que vamos a estar estudiando es un llamado a dar gloria a Dios. Y los versículos que vamos a estar estudiando son del 1 al 17 del capítulo 13. 1 al 17 del capítulo 13 de Isaías. Y el tema es un llamado a dar gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos manda, a dar gloria a Él. Oremos. Padre, te damos gracias en esta oportunidad que nos das el privilegio nuevamente de poder llevar este estudio de tu palabra, Señor, para todos aquellos que ansiosamente están esperando el estudio, Señor, del día de hoy, para poder alimentarse espiritualmente, para poder, Señor, adorarte y glorificarte y hacer cambios en sus vidas que te glorifiquen. Guíame a través de tu Espíritu Santo, úsame como una buena herramienta en tus manos, y que esta palabra sea de bendición para otros como ha sido de bendición para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar ahora con el estudio de Jeremías, y en esta ocasión vamos a estar, como les mencioné, en el capítulo 13, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 17. El tema es un llamado a dar gloria a Dios. El primer punto que vamos a estudiar es el símbolo del cinto de lino. Y estos versos son del 1 al 11. Muy bien, dice la palabra de Dios. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en una hendidura de una peña. Versículo 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quisieron oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Muy bien, vamos a ver los primeros versos que hemos leído. Dice la palabra de Dios, aquí encontramos una analogía, encontramos una historia, una pequeña como parábola. Es interesante que el libro de Jeremías, como el libro de Ezequiel, también el libro de Apocalipsis, están llenos de estas analogías o representaciones que Dios da, que tienen símbolos o enseñanzas espirituales profundas. En el primer
ejemplo que encontramos del símbolo del cinto de lino, encontramos que Dios le dice al profeta, dice el versículo 1, que fuera y que comprara un cinto de lino y se lo ciñera en los lomos, y dice, y que no lo pusiera en agua. Eso quiere decir que no lo lavara. Muy bien. Dice que el versículo 2 dice que el profeta fue, dice que compró el cinto conforme a la palabra que Jehová le mandó y lo puso sobre sus lomos. Un tiempo el profeta usó, el obediente fue, compró el cinto y lo usó por un tiempo, y luego Dios, como Dios le había dicho. En el versículo 3 dice, vino por segunda vez, dice palabra de Jehová diciendo, el Señor le volvió a hablar. En el versículo 4 encontramos que es lo que Dios le ordenó seguidamente al profeta Jeremías. Le dijo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Esta palabra es muy interesante porque esta palabra es una palabra profética. Es una palabra profética porque Dios estaba llamando al pueblo de Judá al arrepentimiento, a dejar la idolatría y a volverse a Dios. Si el pueblo no obedecía a Dios, Dios había prometido, Dios había profetizado que iba a traer a los babilonios. Iban a llegar, iban a sitiar Jerusalén con sus caballos, con sus carros de guerra, y luego la iban a llevar cautiva a Babilonia. Esto tiene un símbolo. Esto representa, el cinto representa al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo al profeta que se comprara el cinto y que no lo pusiera en agua, que no lo lavara, y que lo llevara hasta el Éufrates. Y que lo pusiera, dice el versículo 5, allá el versículo 4, en la hendidura de una peña, es decir, en el hoyo, en una pequeña hendidura, en una peña, en el Éufrates. ¿Por qué en el Éufrates? Esta es la profecía. Porque el Éufrates es un río que corre desde lo que es Turquía y baja por todo Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Recuérdense que otro río que va paralelo al Éufrates es el Tigris. Entonces estos ríos desembocan en el Golfo Pérsico. Ahí quedaba Babilonia. So, había una enseñanza muy, muy importante porque el Éufrates estaba a una distancia de 600 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Entonces, para el profeta ir hasta el Éufrates y regresar era aproximadamente unos 1200 kilómetros, ida y vuelta. O sea, le iba a tomar algún tiempo, por eso es que el cinto de lino se echó a perder. Muy bien, entonces el profeta hizo como Dios le ordenó, fue allá, dice, y lo puso en una hendidura de la peña. Ahora esto tiene una representación muy importante. La profecía es ¿por qué hasta el Éufrates? Porque hasta allá iba a ser llevado el pueblo de Israel. Esa es la representación, que el pueblo iba a ser llevado hasta allá, iban a pasar cerca del Éufrates, iban a llegar hasta lo que ahora es Irak, más o menos, por ahí quedaba Babilonia. Versículo 5, dice el profeta Jeremías, fui pues y lo escondí en la hendidura como Jehová me mandó. Versículo 6, sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allá el cinto que te mandé a esconder allá. Dice, entonces fui, versículo 7, fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí, dice
el cinto se había podrido y para ninguna cosa era bueno. El cinto, Dios al cabo del tiempo le dijo al profeta: ve ahora, toma el cinto de donde lo escondiste y lo traes. Y cuando el profeta llegó, limpió donde estaba el cinto, lo sacó y el cinto ya se había podrido. Esto representa al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, que ya se había, estaba como podrida. Esta pudrición representa la idolatría a la cual el pueblo había caído. En vez de adorar a Dios, se habían ido detrás de los ídolos de los pueblos cercanos, de los pueblos vecinos de ahí. En vez de obedecer a Dios, que habían visto la mano poderosa de Dios, se habían vuelto tras la idolatría. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 al final que para ninguna cosa era bueno. Así es que para ninguna cosa buena es quien va detrás de la idolatría, quien conoce a Dios y se va luego tras de la idolatría. En el verso 8 dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este era el problema con el pueblo de Israel. Este era el pueblo con Judá. La soberbia, el orgullo. Se habían envanecido, habían abandonado a Dios, y hubo un tiempo en que ellos ya se creían autosuficientes, se creían poderosos, se creían que ellos no necesitaban de Dios, que ellos podían hacer las cosas por sí mismos, que podían alejarse de Dios. Mas el Señor enseña en estos mismos versos que Él, con un propósito, los había unido. Más adelante lo vamos a ver. Entonces en el versículo 9 dice: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. O sea, era una soberbia exagerada, era una mucha soberbia, dice el versículo 9. Ahora vamos al 10. En el 10 dice: este pueblo malo, miren cómo Dios considera a este pueblo. Este pueblo malo, dice, que no quiere oír mis palabras. O sea, Dios constantemente a través del profeta les estuvo hablando. Si ustedes leen todos los capítulos del 1 de Jeremías hasta el 13, donde ahorita vamos estudiando, se van a dar cuenta, van a descubrir que Dios constantemente le estuvo hablando al pueblo. Y el pueblo, en la misma forma, constantemente se estuvo revelando de Dios. Entonces dice: este pueblo malo no quiere oír mis palabras. Dice que anda, dice, en las imaginaciones de su corazón. O sea, no andaban siquiera en una verdad, no andaban siquiera en algo fundamental, sino que andaban en la imaginación, en la vacilación de sus imaginaciones. O sea, ellos creían que solos podían hacer las cosas y que no necesitaban de Dios. Es exactamente lo que sucede ahora. La gente se ha llenado de orgullo, el materialismo, el dinero, la posición económica, o muchas veces los grandes logros académicos, los logros que las personas tienen, muchas veces los hace alejarse de Dios, porque ellos consideran que ya no necesitan a Dios. Muchos dicen: es por mi trabajo que yo he logrado esto, es por mi esfuerzo, es por mi dedicación, es por mis sacrificios, y se olvidan que Dios es quien nos da la vida. Se olvidan que Dios es quien abre las puertas, que es Dios quien nos da las posibilidades, que es Él que nos quiere bendecir, que todo Él nos creó, dice su palabra, para alabanza de su gloria. Pero muchas veces el corazón del hombre, el corazón del ser humano, muchas veces se llena de orgullo. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que andan en las imaginaciones de su corazón, dice, y van en pos de dioses ajenos.
O sea, ajenos es porque no era el Dios que Dios había dado para ellos. El Dios que Dios había elegido para ellos era Él mismo, era Jehová de los ejércitos. Dice que van en pos de dioses ajenos para servirles. Estuve leyendo los capítulos anteriores de Jeremías y en uno de los versículos dice la palabra de Dios, el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, pero ¿qué pueblo, qué nación se aparta de su Dios? Pero ni los idólatras muchas veces se apartan de sus dioses que son ídolos. Dice, ¿cómo ustedes que tienen al verdadero Dios se alejan de la verdad? Entonces dice que se alejaron para servirles se alejaron de Dios para servir a dioses ajenos, dice, y para postrarse ante ellos. Cuando Dios había dicho que no te harás imágenes, dice el Señor, de lo que hay en el cielo o en la tierra, no te inclinarás a ellos. Dios lo había dicho, y aquí el pueblo estaba desobedeciendo sus mandatos de Dios. Dice, dioses ajenos para servirles o para postrarse ante ellos, dice, vendrá a ser como este cinto, dice, que para ninguna cosa es bueno. Así que a ese extremo llegó la tribu de Judá, hasta ese extremo llegó Judá, que no era bueno para nada, no servía, Dios lo consideraba malo, es como leímos aquí, este pueblo malo, no sirve para nada, porque se había alejado de Dios y estaba yendo tras de la idolatría, y Dios lo compara con este cinto que se había podrido en la hendidura de las peñas del Éufrates. Ahora, en el versículo 11 dice la palabra de Dios, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar, dice, a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Jehová, de Judá, dice Jehová. Esto es súper interesante porque Dios compara el cinto de un hombre, el cinto de un sacerdote, que es para ceñirse. Y dice el Señor, porque como el cinto se juntan los lomos del hombre, dice, así se juntar para mí toda la casa de Israel. Dios es como que dice, cuando dice Israel, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus. Dios dice, los junté, como los apreté, los até a Él. Esto representa la intimidad que Dios quería tener con el pueblo de Israel, la cercanía que Dios quería tener con el pueblo de Israel y la dependencia que Dios esperaba que ellos tuvieran de Él, porque dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel, dice, y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza, por honra, pero no escucharon. Sí, Dios pone el cinto representa la honra de un hombre, y el cinto representa cómo Dios trató de unir al pueblo, de mantener al pueblo unido, pero el pueblo por su soberbia decidió dividirse en 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, que era Judá y Benjamín, pero Judá era tan grande que absorbió a Benjamín, por eso se menciona solo Judá, pero Benjamín estaba incluido ahí también. Pero ese es el deseo de Dios, mantenernos unidos, y ese es el deseo de Dios, mantener unida la iglesia, mantener unido el hogar, el matrimonio, los hijos, la familia. Ese es el deseo de Dios, que estemos unidos pero en Él, porque Él quiere ser el centro
de nuestra vida. Él quiere ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra iglesia. No el pastor, o no los líderes, o no solo papá, o no solo mamá, donde hay matriarcados, o donde los hijos mandan muchas veces. Pero el centro del hogar, el centro de la familia, el centro de nuestra vida quiere ser Dios. Y si Dios está ahí, vamos a estar unidos. Así que esto representa el símbolo del cinto de lino. Ahora vamos al versículo 12, vamos a leer del 12 al 14. Son 3 versículos y dice, bueno, al final del 11 dice, para que me fuesen por pueblo, por fama y por alabanza, por honra, pero no escucharon. Ahora el versículo 12 dice, les dirás pues estas palabras, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Ahora viene otro ejemplo. El Señor, ahora el punto número 2 es que Dios les pone el símbolo de las tinajas. Miren lo que dice, les dirás pues estas palabras, así ha dicho Jehová Dios de Israel, toda tinaja será llena de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos. Al igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. El 15, hasta ahí vamos a leer. Muy bien. Pues miren, esto es interesante, porque el Señor les dice al profeta Jeremías, ahora les envía el mensaje de las tinajas. En el versículo 12 dice, les dirás pues estas palabras, así ha dicho Jehová Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Pues ellos sabían, por eso Dios le dice, y te van a contestar ellos, ¿acaso no sabemos que las tinajas se llenan de vino? En el versículo 13 les dice Dios, y aquí viene la aplicación del segundo ejemplo, o sea, de las tinajas, y les dice, entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra. El vino embriaga. Y Dios habla aquí que Dios los va a embriagar a ellos, pero con su ira, con su disciplina, con el castigo que vendrá sobre ellos. Como el vino que está en las tinajas embriaga a una persona, Dios va a embriagar, dice la palabra de Dios, a todos los moradores de la tierra y a los reyes de la estirpe de David, es decir, a los descendientes de David que ocupan los puestos de reyes en Judá, que se sientan sobre su trono, dice, y a los sacerdotes y a profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Dios dice a esta tribu, a este pueblo que era Judá y Benjamín, dice Dios, los voy a embriagar, pero con su ira, porque en el versículo 14 dice, y los quebrantaré el uno contra el otro, es decir, como dos vasijas de barro se chocan una con la otra y se quiebran, así dice Dios, los quebrantaré. Dice, los padres con los hijos. Dice, igualmente dice Jehová, dice, los padres con los hijos, igualmente dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, dice Jehová, ni misericordia para destruirlos. So, Dios habla aquí de que Él va a venir y va a llevarlos cautivos porque el pueblo está en rebeldía. Muy bien, so, ahí termina el punto número 2. El punto número 1 era el símbolo del cinto de lino. Número 2, el símbolo de las tinajas, que en las tinajas ellos ponían vino y luego dice que Dios los va a embriagar a ellos. Pero no es que los va a embriagar con vino literalmente, sino que los va a embriagar con su ira, con su castigo. Pero antes de que eso sucediera, porque eso todavía no había sucedido.
O sea, Dios les profetiza por medio de Jeremías, pero Dios les da una oportunidad. Es interesante que qué bueno es Dios, qué misericordioso es nuestro Dios, que siempre nos da una oportunidad, que nos llama al arrepentimiento. Y este es el punto número 3, es un llamado al arrepentimiento. Punto número 3, vamos a leer del 15 al 17. En el 15 dice, escuchad y oíd. Dice, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Es interesante que en el 15 les dice el Señor, escuchad y oíd. Pongan atención, les dice el Señor. Les va a dar una oportunidad más. No os envanezcáis. Ellos estaban envanecidos. El problema con el hombre es el orgullo. Nuestro corazón muchas veces está lleno de orgullo. Y el orgullo muchas veces, hasta que ese orgullo no es quebrantado, hasta que ese orgullo no es entregado en las manos de Dios, no va a venir la bendición a nuestras vidas. Hasta que ese orgullo de verdad no se da al Señor, no se entrega al Señor. Y una de las cosas es que nosotros tenemos que reconocer. Dios quería que el pueblo reconociera que era un pueblo orgulloso, que era un pueblo soberbio, que era un pueblo rebelde. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos, que nosotros aceptemos esa realidad. Y ese es el primer paso para el arrepentimiento, aceptar nuestra condición, aceptar que hay rebeldía en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios, aún en los niños, dice la palabra de Dios en Proverbios, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. La rebeldía está ligada a nuestro corazón, pero solo cuando Dios habla en nuestras vidas, solo cuando hay una entrega a Dios, puede esa soberbia, ese orgullo salir y ser depositado en las manos de Dios, y Dios lo va a convertir en algo bueno. Miren lo que pasa. Dios les dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis. Dice, Jehová ha hablado. Versículo 16 dice, dad gloria a Dios vuestro, antes dice que haga venir tinieblas. Esto es interesante. Versículo 16 dice, dad gloria a Dios. Por eso la enseñanza, el título que le puse a esta enseñanza es un llamado a dar la gloria a Dios. Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él. Miren lo que dice el 16. Dice, dad gloria a Jehová, Dios vuestro. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, no a los ídolos. Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él, no a dioses ajenos, no a nosotros mismos, no a nuestro sacrificio, no a nuestro orgullo, sino a Él. Él es el único que merece la gloria. Y es más, fíjense que la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero en su misericordia, el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para nosotros en la gloria. Ahí vemos qué misericordioso, ahí vemos qué bueno es el corazón de Dios para con nosotros, que no lo merecemos, pero es un llamado al arrepentimiento. Dice, dad gloria a Jehová, Dios vuestro. Ahorita estamos pasando por una pandemia, estamos pasando por una crisis a nivel mundial. Las cosas están empeorando cada vez más. No sabemos cuál va a ser el final de todo esto, pero una cosa sí es cierta, es que Dios nos está hablando nacionalmente, mundialmente y personalmente a todos. Dios nos está llamando a todos al arrepentimiento. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo partido, en un mundo caído, en un mundo que está moralmente por los suelos, en un mundo que está con las patas para arriba, en un mundo que está de cabeza, un mundo que no está caminando bien como Dios quiere que camine, porque este mundo está caminando en la soberbia, en la rebeldía. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios nos llama a darle la gloria a Él. Y
que cuando le demos la gloria a Él, las cosas van a cambiar. Dios le está llamando a cada uno de ustedes personalmente. Quizá en su vida hay algo, un área que ustedes todavía no han entregado a Dios. Y Dios hoy les llama a entregar, a dar la gloria a Dios. Miren lo que dice: dad gloria a Jehová, Dios vuestro. Dice, antes que haga venir tinieblas. Dios va a llevar tinieblas a Jerusalén, a Israel, a Judá. Dios iba a llevar tinieblas porque Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo, lo prendieron en llamas. Por eso el profeta Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad, porque Nabucodonosor entró con toda la fuerza, con toda la violencia, rompió el muro, quemó el templo y se llevó a la gente cautiva desde Jerusalén hasta Babilonia. Entonces dice la palabra de Dios: antes de que haga venir tinieblas, demos la gloria a Dios. Dice: antes de que vuestros pies tropiecen en montes, porque esto representa de que iban a caminar en montes, en caminos, en veredas, en lugares que nunca habían caminado, que iban a caminar muchas veces en la oscuridad. Dice: antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Dice el versículo 16: y esperéis luz, y desea la gente luz. Oh, va a venir la luz, deseo la luz. Dice: y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. En vez de venir el bien, en esperar la luz, pero en vez de esperar el bien, de llegar el bien, les iba a llegar algo peor, como consecuencia de su rebeldía, como consecuencia de su pecado. Dice: os volverá en sombra de muerte y tinieblas. Porque Nabucodonosor no perdonaba. Era un hombre fuerte, era un hombre violento, era un hombre de guerra. En el versículo 17, aquí terminamos, y dice la palabra de Dios: mas si no oyeres esto. Dios dice: les estoy advirtiendo a ustedes. Pero si no oyen, dice, en secreto, dice, llorará mi alma. El Señor dice: yo que llorará el alma de él. Dice: llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Dice Dios que Él va a llorar a causa de vuestra soberbia. Así como Jesús lloró. Así como el Señor Jesús lloró: Jerusalén, 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 que matas a los profetas, que matas a aquellos que te son enviados. Dice la palabra de Dios, dice: mas si no oyeres esto, dice, en secreto, llorará mi alma, dice el Señor, a causa de vuestra soberbia, dice. Y llorando amargamente, dice, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dios dice: voy a llorar. Mis ojos se van a deshacer en tanto llorar, dice Dios. Como el padre que llora, pero tiene que disciplinar al hijo. Como el padre que llora, pero sabe que lo hace por el bien del hijo. Sabe que lo hace para que el hijo aprenda una lección, para que reciba, especialmente en este caso, era una lección espiritual. Y el pueblo fue llevado. Dios lloró como el padre que le duele castigar al hijo, pero lo tiene que castigar. Como el padre que le duele disciplinar a un hijo, pero lo tiene que disciplinar. Así Dios lloró. El Señor le dolió en su corazón. Esto representa esto que no es que Dios lloró físicamente, pero es que le dolió al Señor que el pueblo no entendió y tuvo que ser llevado cautivo a Babilonia. Y fueron a estar allá. Nabucodonosor los llevó a trabajar en esclavitud por 70 años, como Dios lo había profetizado. Ellos fueron a trabajar fuerte. Y hasta que estuvieron en la cautividad, el pueblo regresó otra vez a los caminos de Dios. Estando en la cautividad de Babilonia, ellos cantaban, ellos empezaron a buscar los rollos, ellos empezaron a buscar la palabra de Dios, empezaron a estudiarla nuevamente, pero aprendieron
en una forma dura, aprendieron a las malas. Y no tenemos necesidad de aprender a las malas. Dios quiere que nosotros, la sabiduría es poner en práctica lo que hemos aprendido de Dios. Dios quiere que seamos sabios y que aprendamos con el ejemplo de otros. Así que Dios quiere que aprendamos con el ejemplo de Judá, que nosotros le demos la gloria a Dios. Y quizá este es el momento en que usted quiere orar. Quizá usted últimamente no le ha estado dando la gloria a Dios. Quizá a través de esta pandemia hasta se ha puesto triste, se ha preocupado, o su fe ha tambaleado, su fe ha bajado. Usted ha dicho, ¿por qué, Señor? Y Dios sabe, Dios lo ha permitido. Miren, vivimos en esta potencia tan grande, con amenazas de misiles de Corea, de China, de Rusia, y aquella potencia de esos misiles que quieren mandar, que va de un continente hasta otro, y con un simple virus no nos podemos defender. Somos tan vulnerables. El hombre es tan vulnerable. El hombre es tan incapaz de defenderse solo. Y solo Dios nos puede ayudar. Pero Él quiere que dobleguemos nuestro corazón, que nos humillemos delante de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por amarnos, gracias por hablarnos a través de tu palabra, a través del profeta Jeremías. Oro en el nombre de Jesús por aquellos de mis hermanos que me están viendo, que me están escuchando a través de su teléfono, a través de su computadora. Te pido que los bendigas, Dios. Oro para que tú les fortalezcas. Oro por aquellos, Señor, que últimamente han estado caminando lejos de ti y que hoy tú les hablaste y se quieren volver a ti. Y quieren dejar el orgullo, quieren dejar la soberbia, Dios, y humillarse delante de ti. Este es un llamado a la humillación, un llamado a dar la gloria a Dios. Bendice los hogares, bendice los matrimonios, bendice las familias, bendice a los niños, a los ancianos, a los esposos, los matrimonios, Dios, fortalécelos, Dios. A aquellos que han estado caminando lejos de ti, Padre, que se vuelvan a ti. Bendícelos, guárdales, ayúdales. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Ayúdanos a seguir confiando en ti, Dios, independientemente de las circunstancias, independientemente de la situación, de la adversidad, de los problemas, de la crisis, Dios, de la incertidumbre que tenemos, Dios, mundialmente. Señor, tú tienes el poder, tú eres todopoderoso, Dios. Tú tienes el control en tus manos. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, nos humillamos delante de ti. Ayúdanos, perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra soberbia, perdona nuestro orgullo, Dios. Y nos humillamos delante de ti, Señor. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.